Señor Jesús, yo sé que tú estás en este lugar, yo sé que tú me vas a hablar, ayúdame a escuchar, a entender y a practicar. Bueno, la semana pasada hablábamos, o el Señor nos hablaba, acerca del poder de la palabra y la importancia de que nosotros declaremos siempre nuestra fe, que nosotros estemos declarando, guiados por el Espíritu Santo de Dios. Porque cuando nosotros usamos nuestra lengua, la palabra, para declarar lo que el Espíritu nos está guiando, nosotros estamos construyendo. Por otro lado, el Señor nos decía, jamás declares guiado por los impulsos de tu carne. Jamás declares guiado por tu temor, por tu ira, por tu rabia, por tu frustración. Porque cuando lo haces, en vez de construir, estás destruyendo. Así que recuerda eso antes de quejarte la próxima vez que andes con quejabanzas. Uno debe alabar, uno no se debe quejar. Pero también nos enseñaba de la importancia de nosotros estar declarando sobre nuestros hijos, sobre nuestros cónyuges o las personas que Él ha puesto a nuestro alrededor. Ya que cuando nosotros estamos declarando su palabra sobre estas personas, la forma en la que ellos se perciben, la forma en la que ellos se ven, eso va a ser construido. Y por lo tanto, también va a ser construido de la manera en que ellos viven. Porque tú vives de acuerdo a cómo tú te percibes. Y si tú te percibes como una creación de Dios, que fuiste creado para un gran propósito, entonces tú vas a vivir como una creación de Dios que fue creada para un gran propósito. Pero por otro lado, si tú te percibes a ti como un error, como alguien que no sirves para nada, pues vas a vivir como un error, como alguien que no sirve para nada. Y lo cierto, la verdad, es que Dios a ti te creó con un propósito, a propósito y para un propósito. Tú no eres un error, tú eres una obra de arte de tu creador. Somos obra de arte de nuestro creador. Pero es importante que nosotros lo creamos, porque es la única manera en que nosotros lo vamos a vivir. La palabra nos dice en Marcos capítulo 9, versículo 23, nos dice, para el que cree, todo es posible. No solamente ser, es también creer que tú eres. También el Señor nos hablaba acerca de los bastones. Creo que a todos nos habló harto acerca de los bastones, ¿o no? Los bastones es ese objeto que a nosotros nos ayuda a mantenernos en pie, firmes en nuestra fe, cuando no tenemos fuerzas. Y a todos nos pasa. Todos vivimos días en los cuales nos cuesta trabajo mantenernos a pie y que necesitamos de esos bastones. Y el Señor nos hablaba de 3 bastones. El primero de ellos, ¿cuál era? Rodéate de hombres de fe, de los compañeros de fe que Dios ha puesto a tu lado. Y nos daba el ejemplo de Moisés, quien a pesar de estar sentado sobre la roca, o sea, a pesar de estar sentado sobre Cristo, no tenía las fuerzas para mantener la vara de Dios, que era su fe, en alto. Y él necesitaba de sus compañeros de fe para que uno se hiciera a su derecha y otro a la izquierda y le ayudaran a mantener la vara de Dios, su fe, en alto. Hay algunos que creen que con tal de estar bien con Dios ya es suficiente y el Señor te dice, no, es parte, pero también requiere que nosotros estemos junto a los compañeros de fe que Él nos ha dado para que nosotros nos mantengamos en pie. Hay algunos, o de hecho creo que todos estamos esperando algo. Es importante que nosotros nos rodeemos de personas que también lo están esperando, pero lo están esperando en Dios. Le digo, por ejemplo, a los solteros, yo le hablo mucho a los solteros, pero es que yo quiero que se casen. Hay algunos de ustedes, algunos solteros, algunas solteras que están esperando, por ejemplo, su cónyuge. Y es bueno que se rodeen de personas, compañeros de fe que también estén esperando, pero que no sean tibios. Personas que digan, yo espero lo que Dios tiene para mí porque es lo mejor. Mujeres que digan, yo espero un hombre de Dios, pero un verdadero hombre de Dios. No alguien que sí, que ya haya hecho la oración de fe, que vaya a la iglesia de vez en cuando, pero que ese, que no sé, que no sea muy radical porque que es artera. No, rodéese de personas que están esperando y digan, yo espero lo mejor porque Dios nada más tiene lo mejor. Le voy a decir algo, Dios nada más da lo mejor. Si usted quiere algo regular, no lo busque en Dios, porque Dios nada más da lo mejor. Y si usted quiere ser regular, no espere que usted sea el regalo de Dios para otra persona, porque Dios no da nada regular. Y aplíquele en todas las áreas de su vida. Rodéate de personas que estén dispuestas a esperar en Dios. El segundo era sumergirnos en la palabra de Dios y en sus promesas. Sumergirnos en Dios. Porque cuando tú estás sumergido en Dios, en sus promesas y en su palabra, eso te está recordando, te está alimentando y te ayuda a mantenerte en pie. Ese es un bastón que nunca falla. El tercero, que creo que es muy importante, es declarar tu lealtad a Dios. Y declarar tu lealtad a Dios
es ser desleal con todo lo que le es desleal a Dios. Acá lo voy a decir porque hay algunos que creen que, no, es que mi amigo ese, pero es que yo soy leal a él porque yo soy muy leal. ¿Es ser leal a Dios? Porque cuando tú eres leal a alguien que le es desleal a Dios, tú le eres desleal a Dios. Y tu lealtad tiene que estar es con tu rey. Porque si tú eres del reino de los cielos, tu lealtad debe estar con el rey del reino de los cielos. No con los que le son desleal al rey. Cuando tú lo haces, cuando tú declaras tu lealtad a Dios, el Señor va a poner el reino de los cielos a tu servicio. Veíamos ejemplos de cómo Él enviaba a sus ángeles para que se pusieran a servir a los suyos. Pero vuelvo y aclaro, y lo repito, aquellas personas que buscan directamente a los ángeles no se van a encontrar con ángeles, se van a encontrar con demonios. Porque la palabra de Dios dice que los ángeles están sujetos a Dios y que Él es el que los pone a disposición de los suyos. Para aquellas personas que les gusta, no, que orarle al ángel de la guarda o al ángel yo no sé qué, yo sigo los ángeles, usted no está siguiendo los ángeles de Dios. Porque los ángeles de Dios, y la palabra lo dice, están sujetos a Dios, no a los seres humanos. Y cuando los ángeles te protegen es porque ellos han recibido una instrucción de Dios, no tuya. Y aclaro ciertas cosas porque hay ciertas enseñanzas que no son de Dios, no son bíblicas. No, es que una vez yo le oré a mi ángel y me protegió. Sí, Satanás sabe disfrazarse de ángel de luz. ¿Para qué? Para que tú sigas buscando a los ángeles y no busques más a Dios. Pero también el Señor nos advertía de un falso bastón. ¿Cuál era este falso bastón? La astucia. La astucia. Esa agenda escondida que tú tienes detrás de tus acciones. Ser vivo en hacernos los bobos. Buscar atajos. Saltarnos las filas. Y el Señor te dice, deja de usar ese bastón. Porque tú crees que te da fuerza cuando realmente te está astillando la mano. Te está haciendo daño a ti y le está haciendo daño a todos los que están a tu alrededor. Pero bueno, eso fue la semana pasada. Hoy seguimos con Hebreos 11, Hebreos capítulo 11, versículo 23 y dice, por la fe, Moisés, recién nacido, fue escondido por sus padres durante 3 meses porque vieron que era un niño precioso y no tuvieron miedo del edicto del rey. Hoy le llegó el turno a Moisés, o bueno, para ser más preciso, a sus padres, quienes fueron los que actuaron con fe, escondiendo durante 3 meses, a pesar de un edicto que había salido del rey. El edicto del rey era que Moisés tenía que morir. Así que si nosotros nos ponemos en dicha situación, ellos tenían 2 opciones. Una, actuar con fe y que su hijo viviera, o la otra era actuar contrario a la fe, de acuerdo a lo que el faraón está diciendo, y que su hijo viviera. Es por esta razón que la palabra de hoy la he titulado Yo creo porque es mi única opción. Era su única opción, creer y caminar con Dios. Y les voy a poner en contexto de lo que había ocurrido o cómo llegaron hasta allá. El pueblo de Israel había salido de la tierra de Canaán y se había establecido en Egipto. Cuando Jacob y sus hijos, debido a un gran hambre que hubo en la región, tuvieron que ir allá en búsqueda de alimentos. El Señor salvó no solamente Egipto, sino toda la región por medio de José, que era uno de los hijos de Jacob, quien logró interpretar unos sueños del faraón y por medio de interpretarlos supo lo que iba a ocurrir. Y como supo lo que iba a ocurrir, pudo llevar a cabo un plan de administración que fue perfecto, súper bien diseñado porque Dios se lo había dado, lo cual llevó a que toda la región fuera salvada y que Egipto pudiera crecer. Se dio el mejor mercado. Ellos tenían para vender, o eran los únicos que tenían para vender cuando todo el mundo necesitaba comprar. Es el mejor mercado de todos. Y el Señor lo hizo a través de sus siervos. Sin embargo, esa época pasó. Ya José había muerto, todos sus hermanos habían muerto, lógicamente Jacob ya había muerto, todos habían muerto y José había pasado al olvido. Y Génesis 1 nos cuenta lo que estaba ocurriendo entonces 430 años después con el pueblo de Israel. Y quiero leer este versículo y ya se van a dar cuenta por qué dice. Sin embargo, los israelitas tuvieron muchos hijos. A tal grado se multiplicaron que fueron haciéndose más y más poderosos. El país se fue llenando de ellos. ¿Por qué quería leer esta parte? Porque esto nos dice cómo Dios ve la multiplicación de sus hijos. Esto nos dice cómo Dios ve el que nosotros tengamos hijos. El Señor lo ve como una bendición. El Señor lo ve como una expansión de su poder. El Señor lo ve como una fortaleza de su pueblo. Y lo digo porque es el tiempo que estamos viendo en la iglesia. Están quedando las mujeres embarazadas.
Y si tú todavía no has quedado embarazada, pero estás buscando, reclámaselo a Dios, porque el Señor nos está dejando saber que es su voluntad. La idea de multiplíquense y llenen toda la tierra fue de Dios. Él estaba diciendo a los suyos, Dios quiere que nos multipliquemos. Y cuando tú clamas y le dices a Dios, dame un hijo, tú estás orando conforme a su voluntad. Así que sigue clamando y sigue reclamando. Bueno, los egipcios, por supuesto, cuando vieron esta multiplicación, no lo vieron como algo bueno, sino lo vieron como una amenaza, porque era un pueblo impío, era un pueblo que no tenía en cuenta los propósitos de Dios. Y esto pasa con la gente que no tiene en cuenta los propósitos de Dios, que cuando Dios empieza a crecer o se empieza a cumplir el propósito de Dios, ellos siempre se van a ver amenazados. Así que el rey, que no conocía la historia de José ni de todos los israelitas, empezó a sacar decretos. Y por medio de esos decretos buscaba frenar la expansión y el fortalecimiento del pueblo de Dios. El primer decreto que él sacó es: sometamos al pueblo de Israel a trabajos pesados. Y de esa manera los vamos a debilitar. Lo que hicieron fue esclavizarlos. Pero el resultado no fue que el pueblo de Israel empezó a debilitarse, sino que se empezó a fortalecer. Y acá el Señor te dice, no te preocupes, porque lo que Satanás quiere usar para destruirte, Dios lo está usando para fortalecerte. Así que salió el segundo decreto. Satanás a través del faraón no se iba a quedar con los brazos cruzados. Así que le ordenó unas parteras que cada vez que ellas fueran a atender los partos del pueblo hebreo, si el bebé nacía siendo varón, lo mataran. Y si era mujer, pues le permitieran vivir. Pero mira cómo Satanás sabe lo que significa la multiplicación de los hombres. Una vez escuché a alguien decir que cuando una mujer se convierte al Señor, se convierte en una familia. Pero cuando un hombre se convierte al Señor, se convierte en una ciudad. Y no con esto estoy desacreditando a las mujeres, no, estoy llamando a la importancia de que nosotros seamos sacerdotes de Dios. El hombre fue el llamado a ser sacerdote. El Señor escogió 12 apóstoles, escogió 12 hombres, porque el Señor hace grandes cosas a través de los hombres que deciden rendirse. Y si en tu casa la que está rendida es la mujer, déjame decirte, hombre, que Dios no va a hacer lo que Él quiere hacer a través de tu casa porque tú no estás dispuesto a ser parte. Y que contigo va a hacer más grandes cosas. Esto lo sabía Satanás. Y por esa razón estaba atacando la multiplicación de los hombres. Sin embargo, las parteras a quienes el faraón le estaba hablando temían a Dios. Ellas temían a Dios. Así que ellas desafiaron el decreto que había sacado el faraón y decidieron no someterse a ellos. Y no mataron ni a un solo niño. También lo que muestra que Dios tiene a los suyos en todo lugar. Hay muchos de ustedes que están en lugares que no entienden. Hay muchos de ustedes que son parteras. De pronto sirviendo a un faraón. Y dice, pero ¿por qué Dios me tiene acá? Porque Dios tiene un propósito para ti. Porque Dios a través tuyo en ese lugar va a hacer que su propósito se cumpla cuando Satanás quiera frustrarlo. Nunca menosprecies el lugar donde Dios te ha puesto. Porque en ese lugar donde Dios te ha puesto, a pesar de que tú no veas el propósito, hay un gran propósito. Como resultado, Dios bendijo a las parteras. ¿Cómo las bendijo? Esas parteras tuvieron muchos hijos y muchas hijas. Miren cómo la bendición es, cómo el Señor asocia la bendición con tener hijos o con tener hijas. Pero también lo que nos muestra acá era que Satanás las quería usar a ellas para impedir que el pueblo de Dios tuviera hijos e hijas. Y como ellas no fueron parte del propósito de Satanás, Dios las hizo parte de su propósito. Dios te quiere usar a ti Satanás te quiere usar a ti para hacer daño a un propósito de Dios. Pero si tú lo resistes y tú le eres leal a Dios, Dios te va a hacer parte de ese propósito y te va a bendecir con ese propósito a ti. Así que el faraón, ya desesperado, sacó un tercer decreto que consistía, él le dijo a todo Egipto que fueran y que cada vez que un hebreo, cada vez que un judío tuviera o diera luz, pues si era niña la dejaran con vida, pero si era niño lo botaran para el río, los ahogaran a todos. Y acá es donde entra la fe de los padres de Moisés. Ellos conocían el decreto, sin embargo ellos se atrevieron a desafiar al hombre más poderoso que había sobre la tierra en ese instante, que era el faraón.
Ellos sabían que cuando ellos estaban desafiando a este hombre, ellos estaban poniendo en riesgo sus vidas y la vida de sus otros hijos, ya que ellos ya tenían otros hijos. Tenían a María, que era la mayor, y tenían a Aarón, el hermano mayor de Moisés, quien seguramente había nacido antes de que salieran los decretos. Y cuando ellos se atrevían a desafiar en ese momento el decreto del faraón, ellos sabían que estaban poniendo en riesgo su vida y la vida de sus hijos. Pero ¿qué fue lo que a ellos los llevó a actuar en fe? Lo vemos justamente en el versículo que leímos. Dice, porque vieron que era un niño precioso. Porque vieron que era un niño precioso. Esto no quiere decir que si el niño hubiera sido feo, iba para el agua. ¿Ah? Porque yo ya vi a Miguel codiando a José y le dijo, menos mal que usted no fue Moisés. No, lo que quiere decir, cuando dice que era precioso, es que ellos lograban ver el brillo de Dios en Moisés. Ellos lograban ver que en Moisés había un propósito divino. Y cuando ellos vieron que había un propósito de Dios, ellos supieron que no había nada que temer. Que ni aún el hombre más poderoso iba a poder hacerle daño a Moisés o a alguno de ellos. Ellos entendían que como había propósito, Dios estaba de su parte. Su fe consistió en creer que Dios era más poderoso que el hombre más poderoso de toda la tierra. Su fe consistió en creer que donde hay propósito de Dios, no importa lo que otros estén haciendo. Y no importa si los que están haciendo algo en contra de ese propósito son más fuertes o son más numerosos. No importa si son más poderosos. Nadie ni nada puede frenar los propósitos que Dios tiene para tu vida. Y requería fe. Requería fe creer que Dios iba a pelear sus batallas. Requería fe creer que el que no vemos iba a destruir los riesgos que sí vemos. Requería fe confiar que el que no vemos era más fuerte que las amenazas que sí vemos. La pregunta es: ¿qué tanto te estás tú dejando intimidar por todas las amenazas que se dejan ver? ¿Qué tanto le crees tú al que no ves cuando el enemigo se deja ver? Hay una historia que la encontramos en Segunda de Reyes, en la cual el rey de Siria empezó a atacar a Israel y empezó a planear unos atentados contra el rey de Israel. Así que él planeaba las emboscadas. Pero cada vez que enviaba a su ejército para que le hiciera la emboscada al rey de Israel, Eliseo, que era el profeta de la época, le advertía al rey, le decía: no vaya allá porque allá le van a hacer emboscada. Así que el rey de Siria se empezó a frustrar y decía: ¿quién es el que le está diciendo al rey de Israel todo lo que yo estoy planeando? ¿Quién le está advirtiendo? Entonces sus hombres le dijeron: mire, es Eliseo el profeta. Él le dice aún las cosas que usted dice y menciona en su habitación cuando está solas. Aclarándole que no era que alguien le estuviera contando a Eliseo, sino que de alguna manera sobrenatural Eliseo se estaba enterando. Así que en ese instante el rey de Siria volteó su ataque contra el hombre de Dios. Porque eso pasa cuando tú te dejas usar por Dios, que Satanás va a voltear su ataque contra ti. Hay muchos que en ese momento dicen: ay, no, mejor no dejarse usar por Dios. Tú no entiendes que cuando tú estás alineado a los propósitos de Dios, ni Satanás ni nada va a poder tocarte a ti. Que lo único que va a poder hacer Satanás es hacer ruido, pataletas. Hay algunos: no, pastor, es que imagínense, ore, porque es que yo por la noche sentí una presión, una presencia y estoy acabado. ¿Qué? El día que tú sientas más que esa presencia, es que no va más allá de eso. Satanás no puede hacer más de eso que molestar, que hacerte creer que él tiene el control de todo. Pero la fe consiste en saber que él no tiene el control de nada, porque Dios tiene el control de todo. Así que el rey de Siria dijo: bueno, pues es Eliseo. Ok, entonces más bien ahora va a haber emboscada contra Eliseo. Y mandó un destacamento de soldados, quienes fueron y rodearon toda la ciudad donde estaba Eliseo con Giezi, su siervo. Y al otro día se levantó Giezi a comerse el alimento más importante del día, su café. Entonces estaba así asomado cuando de pronto ve el ejército enemigo rodeándolos. Así que Giezi reaccionó como muchos reaccionan, como mi esposa reaccionó cuando sonó la alarma de incendios, y salió corriendo. ¡Ah! Eliseo, nos tienen completamente rodeados, ¿qué hacemos? Y Eliseo estaba más tranquilo,
Ay, para eso me despierta. Es simplemente Satanás. Y en ese momento él le dijo, Señor, yo te pido el favor de que tú le abras los ojos a Giesi. Y en ese momento se le abrieron los ojos espirituales a Giesi. Y él se dio cuenta que alrededor de todo el ejército enemigo estaba todo el ejército de Dios con sus carros de fuego. En otras palabras, él entendió que ellos no eran los que estaban en la mala. Él se dio cuenta y dijo, ay, joder, mi chica, pobres, esos tipos no saben en qué se metieron en este instante. Y el Señor te dice, no importa lo numerosos y los fuertes que sean los enemigos que te rodean, porque Dios los tiene rodeados a ellos. Hoy Dios te dice, tú no estás en las manos de tus enemigos están en las manos de tu Dios. Y que aunque lo que te rodea parece tener el control de las cosas, Dios es el que las tiene completamente controladas. ¿Qué debes hacer en ese caso? Actúa igual que Eliseo. Eliseo permitió que Dios actuara. Entonces Dios les causó una ceguera al ejército sirio. Y Eliseo se fue para allá y se les presentó. Le dijo, oiga, no, el hombre que ustedes buscan no está acá, sígame, sígame. Ellos, como estaban ciegos, no lograban ver las cosas, siguieron a Eliseo. Y Eliseo los llevó a Samaria. Samaria era la capital del pueblo israelí. En otras palabras, los metió donde ellos no querían estar. Y ya cuando estaban ahí metidos, completamente rodeados de todo el ejército de Israel, en ese instante Dios les abrió los ojos. Les dejó ver una realidad que ya Eliseo había podido ver. Que ellos no tenían rodeado a su pueblo. Que ellos están rodeados por Dios. Permite que Dios le muestre eso a tus enemigos. En ese instante, el rey de Israel le dijo a Eliseo, ¿qué hago? ¿Los acabamos? Y él dijo, no, ¿acaso tú fuiste el que los atrapaste? Fue Dios. ¿Sabes qué vas a hacer? Les vas a servir comida y les vas a dar de beber. Y después de que ya estén llenos, los vas a despedir. Dios estaba haciendo un propósito más grande. Dios estaba humillando al enemigo. ¿En qué consiste humillar? Humillar consiste en entender nuestro tamaño y el tamaño de Dios. Eso es humillar. Tú eres humilde cuando tú eres consciente de qué tan pequeño tú eres y qué tan grande es Dios. Fue lo que Dios hizo por medio de esta situación. Le dejó saber al ejército enemigo que no importa qué tan poderosos ellos creían que ellos eran, no importa qué tan fuertes, no importa nada de todo esto. Cuando ellos se oponen a los propósitos de Dios, nada de esas fuerzas ni de esos números sirven. Porque Dios es más poderoso que los numerosos y los poderosos. Como resultado, las bandas sirias jamás se atrevieron a volver a entrar en territorio israelí. El Señor está usando tu situación para dejarle saber a tu enemigo que jamás se debe atrever a volver a entrar en tu territorio, porque tú eres un hijo de Dios. Y esta fue justamente la fe de los padres de Moisés. Ellos vieron un propósito de Dios en la vida de Moisés. En otras palabras, ellos vieron el ejército de Dios rodeando al faraón. Ellos lograron ver que Dios tenía el control cuando el faraón creía tenerlo. Ellos no temieron y por eso se atrevieron a esconder a Moisés durante 3 meses, sabiendo que al hacerlo estaban desafiando al hombre más poderoso. Y después de 3 meses lo pusieron en un canasto y lo arrojaron al río, sabiendo que Dios lo iba a sostener y que la hija del faraón lo iba a encontrar y lo iba a adoptar como su propio hijo. Mira lo profundo que es esto. El faraón terminó criando a quien él quería matar. ¿Ah? Mira el poder de Dios. Cuando Satanás quiere destruirte, sin saber, lo que va a hacer es criarte, fortalecerte, entregarte todo lo que necesitas. Esa es la fuerza. Pero cuando lo estaban haciendo, en ese instante también tuvieron que tener fe, porque estaban enfrentando a otro gran gigante. Juanca, por favor, muestra las fotos. El río Nilo es famoso por los cocodrilos que tiene. Dicen que son los más grandes de todo África. Se les conoce como brutales devoradores de hombres. Pueden llegar a medir hasta 6 metros y a pesar hasta 750 kilos. Actualmente, en la actualidad, se estima que se comen cerca de 200 hombres al año.
Imagínate si eso es hoy en día, ¿cuánto se comían en esa época? En otras palabras, su dieta era comer hombres. Lo que ellos estaban haciendo en ese momento era mandar un snack, no un appetizer ahí para los cocodrilos. Se le hubiera quedado en una muela a Moisés. Pero ellos sabían que había propósito. Ellos sabían que no importa qué tan grande, qué tan temeroso pueda ser el cocodrilo, nada va a poder impedir ni frenar lo que Dios se ha propuesto hacer contigo. Y hoy el Señor te dice a ti, no importa el tamaño de los cocodrilos que te rodean, no importa si son los más temerosos, los más temibles, nada va a poder frenar ni impedir lo que Dios se ha propuesto hacer contigo. Bueno, si hay algo que podría impedirlo, tu falta de fe. Porque la falta de fe es el devorador más grande que hay de los hombres de Dios. Dejar de creerle a Él. Satanás quiere usar todo lo que hay a tu alrededor para que tú le dejes de creer a Dios. Satanás quiere convencerte a ti que no vale la pena esperar. Satanás quiere decirte a ti que Dios no tiene el control de las cosas. Satanás te quiere convencer a ti que dejes de esperar y que dejes de creerle a Dios para que para que tú comas el plato de lentejas que Él te está ofreciendo. En otras palabras, tú eres el único que te podrías devorar a ti mismo. Porque tú eres el único que puedes tomar la decisión de dejar de creerle a Dios y dejar de esperar en Él. Les decía a ustedes que esta palabra la titulé Yo creo porque es mi única opción. Y lo digo porque cuando yo estaba leyendo y estudiando este versículo, pues tenía que reconocer que estaban hablando los padres de Moisés, uno estaba hablando de su hijo. A lo que me refiero es que lo que estaba en juego no era como que hubiera salido un decreto prohibiendo los iPhone. Para algunos sería peor, ¿no? Prohibido los iPhone y todos los iPhone para el río, y el que no va con todo y iPhone para el río. No, yo le creo a Dios que Él tiene un propósito con el iPhone y yo voy a desafiar la orden. No, estamos hablando del hijo. En otras palabras, este era uno de esos momentos donde se unía la fe con el instinto de supervivencia y con lo que más importaba en esta vida. Padre que, pues todo buen padre haría todo lo que sea necesario para que sus hijos estén bien. Y por esta razón, la única opción que ellos tenían era creerle a Dios. La única salida que ellos tenían de este problema era creerle a Dios. En este caso ellos les presentaban, bueno, ¿cuáles son las opciones? Pues creerle al faraón y que Moisés muera, o creerle a Dios y que él viva. No importa qué tan remota si ves la opción de creerle a Dios. Es la única opción, es la única salida de ellos en ese instante. Era completamente distinto, digamos, como que al paso de fe que tuvo que hacer Abraham, porque para él creerle a Dios era sacrificar a su hijo. En este caso, creerle a Dios era salvar a su hijo de un sacrificio. Su única opción era creerle a Dios. ¿Y por qué les estoy diciendo esto? Porque esta debería ser una constante siempre en nuestras vidas. Que sin importar las circunstancias externas, nosotros ya tengamos determinado en nuestro corazón que la única opción que tenemos, la única salida que tenemos es creerle a Dios. En este caso, la condición externa enseñaba una constante que tiene que haber en tu vida y en tu corazón. La única opción, la única salida mía es creerle a Dios. ¿Por qué tenemos que llegar o por qué tenemos que ser puestos en esta situación para nosotros obrar como siempre haríamos obrar? De pronto tú no estás en la situación de los padres de Moisés. De pronto tú ves muchas más opciones. Creerle a Dios dentro de las 15 otras opciones que tienes. Esas otras 14 no deberían ni siquiera existir. Porque una constante que tiene que haber en tu corazón es: yo le creo a Dios y punto. Yo sigo a Dios y punto. Hay una expresión que es: quema las naves. Quema las naves. Y viene de Hernán Cortés cuando estaban en la conquista de México, en la cual él le dio una orden a su ejército cuando ellos llegaron a tierra y les dijo: destruyan las naves en las cuales nosotros llegamos. Y cuando les estaba dando esta instrucción, les estaba dejando claro que la retirada no era una opción, era imposible, y que la única esperanza que ellos deberían tener era la de conquistar, era la victoria. Lógicamente, esta situación los obligaba a dar lo mejor de sí mismos para obtener dicha victoria. Y hoy el Señor te dice a ti:
nunca vas a ser más fuerte que cuando actuar con fe sea tu única opción. El hombre más fuerte es aquel que entiende que actuar y obrar con fe es su única opción. No existe otra opción. Yo hago lo que Dios me dijo que tenía que hacer. No existe. Nunca vas a tener más oportunidad de triunfar en esta vida que cuando obedecer a Dios es tu única opción. Y es triste ver cristianos que entran en las batallas dejando sus naves listas por si las cosas se ponen muy difíciles o Dios se está demorando mucho, podernos retirar. Es triste. Y jamás vas a alcanzar los planes A de Dios mientras que tengas dentro de tus planes los planes B del diablo. Hay una pareja a quien con mi esposo un tiempo atrás le estamos dictando consejería. Ellos eran novios, estaban planeando casarse. Y todo iba perfecto hasta que llegamos a un punto en el cual nos enteramos que él estaba poniendo como condición el que ellos firmaran capitulaciones. Ella no tenía ningún problema, ella decía, ok, yo no tengo ningún problema, yo firmo lo que tengo que firmar. ¿Por qué? Porque dentro de sus planes no existía la opción del divorcio. En cambio, él no estaba dispuesto, porque el divorcio sí estaba dentro de sus planes. Como plan B, pero estaba. Y la verdad es que si el divorcio está dentro de tus planes, así sea como plan B, tú te vas a divorciar. Porque todos los matrimonios pasamos por tormentas. Y todos aquellos que tengan su salvavidas listo, lo van a usar cuando llegue la tormenta. ¿Quiénes llegan al otro lado? Aquellos que no necesitan salvavidas. Aquellos que dicen, o llegamos juntos al otro lado, o nos ahogamos juntos tratando de llegar al otro lado. El viernes pasado tuvimos el cierre de Libres para Amar, estábamos en la playa con todas las parejas, y hubo un hombre que le pidió la mano a su novia, pidió que se casaran. Y a mí me encantó el discurso de él, porque él dijo, yo te amo y tú eres la mujer con la cual yo quiero pasar el resto de mi vida. Y si tenemos que pasar los próximos 15 años en consejería, los vamos a pasar. Pero esto va a terminar en éxito. ¿Sabe por qué me gusta? Porque voy a casar con gusto a este hombre y a esta mujer. Porque ellos no van a entrar al matrimonio a intentar. Porque el que entra a intentar va a fracasar. Él entra a conquistar. Y el que entra a conquistar, el que simplemente tiene en mente el plan A, va a hacer todo lo que tenga que hacer para sacar adelante ese proyecto. Va a hacer los sacrificios, va a vencer las tentaciones, va a cambiar y va a hacer todo lo necesario para sacar adelante ese matrimonio. A mí esos noviecitos que llegan, no, es que vamos a intentar, ay, sabe que no pierda el tiempo y no intente. No intente. Pero el que llega y me dice, vamos a lograr. Yo digo, bravo, yo voy con ustedes, hágale. A intentar. Y métalo con lo que quiera. No es que voy a abrir una empresa, voy a intentar abrir una empresa. No pierda plata ni tiempo. Porque las empresas que salen adelante son las que no se entraron a intentar. Son las que se hizo todo lo necesario para que salieran al otro lado. Pero aquellos que entran con un plan B dentro de sus planes, lo van a usar cuando las cosas se pongan difíciles o cuando estén tomando más tiempo de lo que usted creería o le gustaría que se tomaran de tiempo. Hay otra expresión que justamente se derivó de la expresión de Cortés que dice, más vale honra sin barcos que barcos sin honra. Y se cree que nació o salió en 1865 por el ministro de Estado de España, donde le decía a su ejército que estaba enviando a luchar, le decía que más valía sucumbir en gloria en mares enemigos que volver a España sin honra ni vergüenza. En otras palabras le estaba diciendo, vayan a buscar la victoria y esa es la única opción. Más en el favor y todo plan B, en este momento lo dejan acá. Vayan a buscar la victoria. ¿Y por qué les estoy diciendo esto? Porque esto evidencia y muestra que el hombre sabe acerca de honra. Sin embargo, no está dispuesto a aplicarla dentro de los propósitos de Dios. Y eso es triste. Está dispuesto a aplicarla en sus propios propósitos. En los propósitos del diablo, pero no en los propósitos de Dios.
Y hoy yo te digo algo, te voy a decir algo, pero que sea el Espíritu Santo de Dios que lo clave en tu corazón. Más vale vivir conquistando lo de Dios que morir embriagado por lo del diablo. Más vale vivir esperando lo de Dios que morir envenenado por lo del diablo. Más vale ser odiado por los que se oponen a Dios que darle la espalda a Dios para ser amado por los que se le oponen. Que es mejor una vida con pocos amigos, donde Jesús es uno de ellos, con una vida con muchos amigos, donde Jesús no es uno de ellos. Que es mejor ser aplaudido por Dios y aullado por los hombres, que aplaudido por los hombres cuando le rompemos el corazón a nuestro Dios y a nuestro Rey. Que es mejor morir gloriosamente tratando de construir un matrimonio que darse por vencido, buscar el divorcio y salir sin honra ni vergüenza. La fe debería ser nuestra única opción. Hoy el Señor te dice a ti, quema los barcos, quema los planes B que te ha ofrecido el diablo. Dios es nuestro Rey, ¿tú lo crees? Y hoy te dice, cuando entres en los planes de Dios, quema tus barcas, quema todo plan B, toda opción del diablo de volver atrás. Aquello que si pareciera que lo que Dios ha prometido no va a ocurrir, o está tardando más de lo que yo quisiera, tú ya estás planeando hacer. El Señor no quiere que tú tengas más planes B. El Señor quiere que dentro de ti simplemente haya un plan A. Toda opción de retirada, simplemente meditar en las salidas que te está dando el enemigo, no debería existir. Detrás de sus asientos, ustedes van a encontrar una hojita. De color, tómela en este momento. Aquellos que están en la primera fila van a encontrar en la parte de atrás. Si necesitas esfero, también en el bolsillo vas a encontrar esfero. Y en este momento, guiado por el Espíritu de Dios, nadie va a mirar la hoja del de al lado. Yo no quiero esposas después reclamando a su esposo, ay, yo vi que usted puso ahí el divorcio, ay, ajá. No, es entre tú y tu Rey. Tú sabes cuál es ese barco salvavidas que tú vienes meditando. Tú sabes cuál es la opción B que tú vienes pensando, planeando, y algunos se vienen moviendo en ella. Y hoy el Señor te dice a ti, más vale sucumbir en mares enemigos que volver sin honra ni vergüenza delante de nuestro Rey. Hoy el Señor te dice, quema las naves, porque la victoria, el vivir su palabra y el actuar con fe debe ser tu única opción. Hoy el Señor te dice, deja de escuchar y hablar con el enemigo, porque él te quiere vender una derrota. Y créele a tu Rey y a tu Dios que te dice, Génesis 28:15, yo estoy contigo, te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de vuelta a esta tierra. No te abandonaré hasta cumplir con todo lo que te he prometido. Esta fue la realidad externa de los padres de Moisés. Su única opción, su única salida era creerle a Dios. El Señor hoy te dice, esta debe ser tu realidad interna, lo que tú ya has determinado en tu corazón, donde creer es tu única salida, porque yo creo, porque es mi única opción. Y en este momento te animo a que tú escribas en esa hojita que ya tienes en tus manos todos los planes B, todas las barcas salvavidas que tú vienes meditando o en las cuales tú vienes obrando, porque las vamos a quemar.
Señor, yo te pido que tú traigas en este momento a conciencia a cada uno de los que están acá presentes cuáles son esas barcas, cuáles son esos planes B, qué es eso que el diablo les está vendiendo para cambiar tu plan A. Hoy yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que tú en este momento traigas la confrontación al corazón de cada uno de los que estamos acá, para que nos deshagamos de eso, Padre, para que vivamos con honra tu plan y tu propósito. Hoy yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que tú en este momento nos dejes oír lo que tú ya has visto en nuestros corazones y que tengamos la humildad de reconocerlo. Escríbelas. Le voy a pedir a todos los que lo escribieron que vengan y lo dejen en el altar. No se preocupen que no vamos a leer. Todo esto se va a destruir. Nadie lo va a leer. Delante de Dios, te digo, nadie lo va a leer. Deshazte de todo plan B. Quema tus naves, porque la victoria es la única opción. Creerle a Dios es tu única opción. No las vamos a quemar acá porque no quiero otra alarma de incendios encendida. No quiero a mi hermosa princesa gritando cada que salgamos huyendo. Hoy podría salir corriendo, ya tengo las medias puestas. Pónganse todos de pie. Pónganse todos de pie. Cindy, ¿qué? ¿Tú viniste a rescatar otra de tus barcas? ¿Tú sabes? Ah, es otro, ok. Vino y amagó. Bueno. Levanta tu mano derecha. Y dile a tu rey. ¿Quién es tu rey? Dile, Jesús, tú eres mi rey. Hoy destruyo las barcas. Hoy destruyo mis naves. Hoy destruyo toda barca salvavidas. Hoy destruyo toda opción de plan B. Hoy declaro que la victoria, obedecerte, actuar y obrar con fe es mi única opción. Hoy declaro en voz alta y que lo escuche el reino de las tinieblas, que yo obedezco a mi Dios, que yo obedezco a mi Rey y que es mi única opción. Y hoy celebro la victoria porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y dale un fuerte aplauso a tu Rey mientras que lo alabamos.